¿No tenés ni idea de qué leer? Bueno, yo tampoco. Por eso escucho a Lucho y su Comic Soon, tu próximo cómic. Con esta canción de superhéroes, momento de Comic Soon. Hola, Lucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo todo? Todo tranqui, acá tomando un poquito de aire fresco. No sé qué tenía de Casi fresco. me quedó sordo, vos estabas dando Sí. auricular. Sí, siempre que está un auricular alto, ya sabés quién es el que estuvo. Lo peor es antes. la típica, agarra A un cualquiera señor mayor. y sube volúmenes de todos. No, hoy no fue así, pero bueno, justo como acá se sentó Joaquín, y Joaquín me dejó un recado, dijo que le mandemos un abrazo y que las está ayudando Susana Galarza en prensa, que a vos, Tori, incluso te llegó el mail. Claro, vos ya habías coordinado con ellos antes, Sí. porque ya los conocíamos de antes a los chicos de Explicit y sí, me sí había que llegado el mail de Susana Susana Galarza, Galarza, a quien le mandamos un saludo de parte nuestra y de parte de los chicos de Exactamente, Explicit que ya se fueron. que les está dando una mano en prensa y difusión, y Cristian, amigo de Joaquín, en todo lo audiovisual. No puedo ni hablar ya, no puedo ni hablar. Lucho, momento de Comic Soon, y es tu momento, y decinos, ¿qué nos vas a contar hoy? Sí, vamos a cerrar el año hablando Vamos. de cómics. En general hablamos siempre de superhéroes o hablamos un poco, incluso este año repasamos también los cómics europeos, sobre todo de Francia, de Bélgica, con lo que era la bande dessinée. Y bueno, quería cerrar un poco distinto, enfocándonos en un género de cómics que de un tiempo a esta parte, más o menos los últimos 15, 20 años, le dio bastantes buenos contenidos a la literatura, desde las viñetas, como son los cómics periodísticos. Los reportajes... No lo escuché nunca eso, así que bueno. El año pasado hablamos de un ejemplo, que es el de Guy Delisle, cuando hablamos de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Estoy tratando de recordar, estoy revisando las Recuerdo carpetas. lo de Jerusalén, pero no recuerdo asociarlo a lo periodístico. Bueno, Sí, como que no. es un No reportaje, me acuerdo. en España se Es llama una reportaje. crónica periodística, Es una ¿no? crónica de él, de su experiencia de él viviendo en Israel, en Palestina también, no viviendo en Palestina, pero sí pasando varias veces, también por la Franja de Gaza, acompañando a su esposa, que formaba parte de Médicos Sin Fronteras, y él comentaba un poco la experiencia de vivir en esa zona, de hablar con personas que tienen otra religión, otras costumbres, y todo eso que puede ser tranquilamente un artículo de una crónica que puede leerse en anfibia, o incluso que sea un libro sobre su experiencia lo trasladó en formato de cómic, o mejor dicho, novela gráfica, y que no es la primera vez que lo hace. También tiene otros libros de Pyongyang, por ejemplo, en Corea del Norte, y también de una de las ciudades de Indochina. Y como ese, bueno, hay varios, algunos los vamos a mencionar ahora. Pero a ver, tocando un poco algunos temas que vimos en el año, con los superhéroes, por ejemplo, el periodismo y los cómics siempre estuvieron vinculados, o desde personajes. En los cómics está repleto de personajes de historias de Muchos superhéroes. personajes periodistas. Por ejemplo, O aledaños. también, claro. sí. Por Superman, ejemplo, Spider-Man. claro, Superman, Spider-Man, bueno, Luis Lane, Clark Kent, bueno, el mismo Peter, también en Daredevil, April de Tortugas Ninjas. Tortugas Ninjas también, Abril, Olsen también en Superman, y llega un punto en que, bueno, nada, se salta un poco, salir un poco de ser un personaje secundario a tener un rol, ¿no? A dejar de ser ese alter ego y que el periodismo llega a los cómics desde otro lado, desde el escritor. Y en eso, bueno, tenemos un montón de ejemplos que en general nacieron desde el cómic independiente, con autores más contestatarios que no encontraban en las grandes editoriales, en las mainstream, donde volcar esos contenidos que en general estaban vinculados a contenidos violentos, sexuales, una vida más muy moderna que quizás no estaba dentro de lo que más se puede llegar a vender, que es lo que en general le dan más cabida en todo este tipo de editoriales. Y si ponemos una fecha, más o menos se podría decir que desde los 80 con la primera y única novela gráfica que consiguió hasta ahora un Pulitzer, no sé si la conocen. ¿Cuál? Que es Maus, de Art Spiegelman, que la publica en una revista que funda junto a su esposa, en donde cuenta la historia de su padre,
que fue capturado por los nazis. Es un autor polaco, judío polaco, y que, bueno, su padre estuvo en un campo de concentración. Narra un poco la historia de él, de cómo estuvo en ese lugar, cómo se escapó de concentración de Auschwitz. Siempre me sale mal pronunciarlo. A mí también, no te hagas problema. Y los efectos, bueno, que tuvo en su familia, ¿no? Él, lo que tiene característico de esta historia es que presenta a todos los personajes como animales, para identificar sus identidades nacionales. Por ejemplo, los judíos son mostrados como ratones, los alemanes como gatos, los franceses como ranas, los polacos como cerdos y los estadounidenses como perros. Me siento muy ¿cuál es? 1822. No, perdón, el cuento este De Orwell. De Orwell. 1984. 1984. Bueno, 1984. chicos, perdón. Sabía que la dislexia... 1882 pensaste vos. Bueno, estaba un poquito... Primo, me vino muy película de Miyazaki. Viste que... La del Castillo Vagabundo, por ejemplo, No, el no viaje lo- de Chihiro, Ah, claro. que Sí, son sí, sí. representados por cerdos, las personas adineradas. Es más, la tapa es muy conocida, o sea, si seguramente se la muestra la van a reconocer, que es un ratón. Y bueno, esta historia es, imagínense que la primera y única novela gráfica que consiguió un Pulitzer, ¿no? Uno de los premios periodísticos más importantes que hay hoy por hoy, bueno, que siempre hubo. Y es el primer vínculo que se le puede encontrar con la novela gráfica y el periodismo. Ya en los 90, una persona que es una eminencia en este tipo de contenidos es Joe Sacco, una persona que nació en Malta, tiene 58 años, es residente de Estados Unidos, y que en los 90 escribió e ilustró también historias en la Franja de Gaza, llama Palestina, El fin de la guerra, El mediador y Gorazde, que es el cómic que tengo acá, que ahora después se los paso, para que lo vean, que es una obra que está vinculada, luego de haber hecho un cómic sobre la historia de Palestina, fue a otro de los grandes conflictos que había en los 90, que cuál se imagina que pudo haber sido en el mundo. ¿En los 90? En los 90, post caída del muro de Berlín. Es casi que una lección de historia. ¿Es de conocido? Qué sé yo, es como el... Es muy conocido, de los no más sé, populares. las guerras en Medio Oriente, por ejemplo. Bueno, un poquito más en el norte, la guerra de los Balcanes, fue todo lo que fue la separación de Yugoslavia, todos Sí. los países que rodeaban, que formaban parte, ¿no? de Yugoslavia, y él decidió meterse, vivir unos años en Bosnia y escribir y ilustrar también la historia de un enclave musulmán en Gorazde. Es una ciudad que estaba muy cerca de Serbia. ¿Qué pasa en esta ciudad? ¿Por qué es tan importante este cómic? Porque mostró, a ver, de una manera que solamente un cómic puede mostrarlo, una mezcla sí, en lo que son imágenes y textos, una ilustración de un momento muy, muy complicado en esta ciudad. ¿Qué pasaba en Gorazde? Era un pueblo que formaba parte de Bosnia, cerca de la frontera de Serbia, como le comentaba recién, que estuvo aislado durante 3 años del resto de los países en medio de esa guerra. ¿Por qué estaba aislado? Porque fue considerado una área protegida. En esos momentos eran lugares que estaban destinados para los musulmanes de la zona, para que puedan vivir en estas áreas protegidas, entre comillas, protegiéndose de los serbios que los estaban cazando por toda Yugoslavia. Ahora, ¿qué terminó pasando en estas áreas protegidas? Terminaron siendo casi campos de concentración para estos musulmanes, porque no podían salir de estos lugares, porque estaban rodeados de serbios que los estaban esperando, y además las Naciones Unidas tampoco dejaban que se vayan por su seguridad. Pero terminaron siendo casi campos de galerías de tiro al blanco, porque los serbios de las colinas pusieron francotiradores y las personas que iban caminando por la ciudad los iban bajando de a uno. Un momento, por eso comentaba recién que era casi como una concentración un campo de concentración al aire libre para musulmanes. Bueno, estas rutas se abrieron luego de unos años, luego de 3 años, donde incluso en algunos momentos entraban los serbios, se bajaban a buena parte del pueblo y se volvían a ir. Y entraron los periodistas, entre los cuales está Joe Sacco. Y comentó, bueno, ilustró y relató parte de su experiencia. Estuvo 1 año yendo y viniendo, fue 4 veces a esta ciudad. En donde, bueno, habló un poco con las personas que quedaban en ese pueblo, comentaron cómo fue sus 3 años de asedio por parte de los serbios, cómo fue estar en un lugar donde los recursos eran un lugar donde no tenían tantos recursos, esto tanto de comida como medicamentos, agua, electricidad, como en cualquier contexto de guerra. Bueno, Joe Sacco también en un momento, lo que tiene este autor es que no se deja llevar por
amarillismos, o sea, no es que se pone a ilustrar cuerpos destrozados, como quizás otros autores lo hacen, sino que trata de cuidar mucho también esas imágenes. En general, cuando comenta este tipo de cosas, lo ilustra a la persona que le está contando todo este relato, ¿no? O sea, no trata de caer en el amarillismo, cuida mucho, respeta mucho lo que sucedió en esos lugares y baja línea cada tanto a su manera. Siempre tratando, él dice que trata de ser lo más objetivo posible, pero siempre beneficiando a los que, o mejor dicho, tomando posición por los desfavorecidos de esas historias, ¿no? Claro. Qué difícil eso. Y armarlo la verdad, en un Y con cómic, talento. Qué Y bárbaro. que no quede muy, claro, muy que no burdo. quede como un cómic que parece una historia nada más contada y listo. Claro. Y por eso también creo que el cómic puede aportar mucho también desde esta parte, desde estos géneros, poder Claro. contar este tipo de relatos, ¿no? Yo saco, además de escribir Gorazde, volvió a ir a Palestina, y otra de sus grandes obras, que también se recomienda mucho, yo esa no la leí, solamente leí Gorazde, es Nota al pie, Franja de Gaza, donde termina de completar un poco su estadía en Palestina. Otro cómic que también es muy bueno y que está más cerca, no está tan lejos como en los Balcanes, es una obra que me la encontré hace unos meses, que se llama Crónica del Exilio. Yo cuando la leí por primera vez leí Crónica del Exilio, que es algo que Mal. en general uno lee, y más cuando... ¿Existe esa palabra? No sé, ¿Exilio? habría que buscarla. Pero probablemente sea Ok, Google. Todos le preguntaba. un juego literario para hacer hincapié en una forma de contar algo distinto de lo que fue una experiencia en dictadura. En general, uno cuando lee cosas relacionadas a la dictadura, lee como militantes o personas. Exilio. Sí. Quiere decir exiliados en su propia tierra. Bueno, Ahí está está. bien. existe Qué entonces. bárbaro. A ver, préstamelo ese, préstamelo. Me Este- parece muy loco esta cuestión de mostrarlos así. Está bueno. Sí, este cómic, esta novela, sí, una novela gráfica, es uruguaya y comenta la historia escrita por Silvio Galizzi, que es el guionista, y dibujada por un argentino, un rosarino, Esteban Tolj, publicado por la editorial Ninfa Comics en el 2015, hace poquitos años. En 95 páginas comenta un poco la historia de Silvio Galizzi, un joven uruguayo que durante la dictadura militar en ese país, entre el 73 y el 85, tuvo, como dice el título y como comentaste recién, Javi, momentos de exilio, ¿no? O sea, todos esos momentos en la dictadura en donde la vida y las costumbres sobre todo la juventud uruguaya, se terminó llevando, fue afectada por una represión constante y y perdiéndose mucho de aspectos de contenidos culturales, que es algo que reclaman en la obra. Dice, loco, con esta dictadura me estoy perdiendo. Bueno, nombran un montón de películas, un montón de músicos y de muchos contenidos que no llegaban en esos países, Claro. no llegaron acá. Toda A la ver, censura. acá destruían arte del cubismo, porque decían cubismo, Cuba, y lo terminaban rompiendo, ¿no? O sea, A un punto terrible. a ese punto Muy llegaron, corto, ¿no? muy corto, sí, sí, sí. Bueno, todas esas represiones que fueron teniendo en la sociedad en plena dictadura, lo va comentando en este cómic. No se centra en militantes de izquierda o personas que tuvieron que exiliarse por su pasado comunista o por haber participado en una guerrilla, como los Tupamaros, que eran la organización guerrillera que había en Uruguay. Al contrario, él estuvo algunas veces en algún momento en Cana, pero no por esos temas, ¿no? Qué bárbaro. Hay una mención a Sui Generis acá, que Sí. quiere ir a un recital. Sí, toma la despedida de Sui Generis en Uruguay, que hay una anécdota que incluso la comentan Y Charlie. aparecen la contó, ellos, me parece. dibujados, mirá. Sí. Que es cuando cantan el tema de Botas Locas, y en parte del tema, bueno, dice: amar a la patria, bien nos exigieron, si ellos son la patria, yo soy extranjero. Qué Lo bárbaro, me llaman, encanta esto. uno de Está buenísimo. los padres de las chicas que fue a ver a Sui Generis va a la comisaría, al cuartel, y los denuncia. Y cuentan Al Dartier. la anécdota, Charlie y Nito, todos los músicos, que incluso fue personal técnico también a declarar, estuvieron en Cana durante toda la noche. Y dicen que Charlie, cuando declaró, le dijo a todos que mientan sobre la letra, que no la conocían.
Y Charlie le cambió la letra, dijo, yo en verdad canté, si ellos son la patria, yo me juego entero. Excelente. Y que está retratado ahí en el cómic. Y así, bueno, lo soltaron y se terminaron yendo. Silvia más comenta también cómo era el hecho de estar, porque ellos tenían pelo largo, ¿no? Y capaz de estar caminando por la calle y que la misma gente que no era militar, o sea, había una complicidad, tanto como acá, en Uruguay también, una complicidad de la sociedad civil, junto con los militares que denunciaban a gente, a pibes por tener pelo largo, entonces caían los milicos y te llevaban para averiguar antecedentes, para averiguar si tenías algún vínculo con la guerrilla. Y el tema es que los cuarteles quedaban a 60 kilómetros de la ciudad. Entonces ponele, a vos te agarraban, te llevaban, pasás toda la noche y te decían, bueno, está bien, no tenés nada, te vas. Y decís, bueno, pero ¿en qué me vuelvo? No tengo plata. Y que obviamente... ¿Me llamas un Uber? Obviamente no tenían, no les devolvían todo lo que tenían en sus bolsillos cuando ingresaron, ¿no? Pero, ¿qué le vas a reclamar? Che, me está faltando la billetera. ¿A quién le vas a Increíble. reclamar? Está re Olvídate. bien contado esto. Sí, son 10 y me parece un acercamiento espectacular a la gente que no lee, ponerle artículos de este tipo, pero sí ponerle, le gustan las historias, las novelas gráficas, está bien dibujado también. Sí, la verdad que es un gran descubrimiento que lo encontré hace poco. La Y verdad, ¿Cómo loco, te está topaste con buenísimo. esto, Esto está Lucho? buenísimo. Yo fui a buscar cómics relacionados a este tipo de género argentinos, pero no hay casi. Hay muy poquito, algo que me alimenta a escribir y dibujar con otros amigos, alguna historia de acá. Y me recomendaron este uruguayo que había llegado hace poco y la verdad que cumplió mis expectativas. Y uno de los capítulos, una de las historias que más me gustan es cuando fue la Copa de Campeones del Mundo, Sí. no me acuerdo qué fecha, pero 80 y pico, en donde la gana Uruguay, la final a Brasil. Argentina pierde por diferencia de gol con Brasil la posibilidad de jugar la final. Y el protagonista dice, no, pero esta copa de oro, esta copa de campeones es solo para eclipsar la derrota que tuvieron los militares. O sea, los militares dejan el poder por un plebiscito en donde la población dijo que no quería seguir más con los militares. Y ellos perdieron, y entonces dicen que organizaron esta competencia para, bueno... Un típico fútbol tapa todo. Claro, el pan y circo. Y dije, no, pero que esto es fútbol para eclipsar eso, no sé qué, bla, y lo invitan a la final. Él se resistió durante todo el torneo. Y llega a la final, lo invitan y va a regañadientes y termina con el típico Uruguay nomás. Festejando el título de Uruguay, ¿no? Sí, leí que dice tiranos temblad también en un Bueno, momento. eso también, parte del himno, parte de la resistencia, de la rebeldía que había en Uruguay, que no formaba parte de los grupos armados, era de tomar esto, qué sé yo, usar pelo largo, escuchar determinados temas que no querían que escuches, o en el himno, que todos los cantaban, resaltar esa parte, ¿no? De temblar tiranos. Es muy loco. Es muy loco. Posta que está muy bueno. Sí, la verdad que sí. Después, bueno, recomendar un par más. El Fotógrafo, que es una obra de otra eminencia dentro de este género, que es de Manuel Wilbert, que fue el guionista de una obra que tuvo una gran cantidad de participantes, porque fue el guionista. Didier Lefebvre aportó desde la fotografía de su experiencia como fotógrafo en una misión de Médicos Sin Fronteras en Afganistán, y después Le Mercier, que fue el dibujante. También una linda historia, no sé tan linda, pero sí está buena como para conocer un poco más lo que fue la guerra en Afganistán desde la mirada de este fotógrafo. Y por último, voy a recomendar una obra que salió este año, que no la terminé de leer, pero me pareció fantástica por los aportes que le da y por el contexto y por la actualidad, que se llama Verax, que es una obra escrita por un periodista de investigación, Pratap Chatterjee, dibujada por Khalil y editado por Salamandra Graphic. Es una de las novedades del año y se centra en el funcionamiento del programa de drones de Estados Unidos y cómo se equivoca. Y se equivoca mucho. Qué temática extraña para hacer un cómic. Es puede ser tranquilamente un libro que puedes leer en te puedes encontrar en cualquier librería sobre, justamente cómo funcionan los drones y todo esta vigilancia masiva que tenemos continuamente desde los datos hasta justamente la presencia de drones en los cielos de buena parte del mundo y monitoreados por Estados Unidos y sus agencias de seguridad. Pero lo quisieron retratar en formato de novela gráfica. Y acá comentan cómo, a partir de la excesiva cantidad de información, a partir de la gran cantidad de metadatos que tienen todos estos organismos, se equivocan y producen una gran cantidad de muertes de inocentes. Y la verdad que no les importa, ¿no? Jamás se escucha eso tampoco. Tampoco. Y por ejemplo, a ver,
Todos sabemos que en Estados Unidos se interceptan durante todos los días millones de conversaciones por teléfono, charlas por Skype, WhatsApp, correos, todas las fotografías que subas, etcétera, ¿no? Ellos, a ver, es imposible que puedan analizarlo pormenorizadamente, ¿no? O sea, Claro. ven una parte, tienen algoritmos que puedan ir interpretando algunos tipos de información y a partir de ahí resuelven en qué hacer con algunas cuestiones. Por ejemplo, si ven que vos escribiste en un grupo de WhatsApp explosivos, la palabra explosivos, y que lo escribiste varias veces, Y si pusiste el emoticón, uff. Durante el G20. sos un target, estás ahí en el grupo de riesgo. No puedes usar el emoji del musulmán y el de la bomba los dos juntos. No, Jamás. olvidate. La misma semana no podés. ¿Qué pasa? Si vos lo subiste, escribiste muchas veces esa palabra y estás capaz en una caravana, te pueden confundir con un convoy que está yendo a, no sé, a destruir algún objetivo yankee. Y el dron se te activa solo. Claro. Y piqui, tomá, nos vemos. Ahora, esa caravana puede ser tranquilamente un casamiento Claro. o un No. entierro. Este Entonces, casamiento es la Se puso bomba. bomba. Ay, se murió por la Está tocando bomba. Gladys la bomba tucumana. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Durante la administración Obama hubo 542 ataques con drones. Y terminó con 116 personas terminaron muriendo inocentes por esos ataques Qué mal bárbaro. dirigidos. Que hay un dron sobrevolándonos y de golpe te dispara. ¿Qué? Esto es sobre todo en la parte de Medio Oriente, donde hay Está. en la zona de Ah, Afganistán, Pakistán. ¿Y cómo llegan funciona acá, el no dron? llegan acá ¿Qué las tiene? balas. Son, No rebota. son drones, y más, buena parte de la guerra que se están haciendo en Medio Oriente no es con soldados, es con drones. Ven que hay un objetivo, te mandan un avioncito, te dispara. claro, Sale más barato. Dios mío. te bombardea la zona y se va. ¿Vos no sabías que buscan jugadores profesionales de Gamers, seguramente. gamers, Me imagino gamers un para nenito- manejar los drones? Mirá. Jugadores Sí, 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 profesionales te lo buscan creo. para Dios manejar mío. los drones y entrenar, ponerle a los soldados para que los puedan manejar bien. Claro. Sí, bueno, Es muy loco ya. Impresionante. Es cualquiera, las guerras se hacen todas así, con camaritas y drones. Sí. y Es bárbaro. por ejemplo, un ejemplo de la mala utilización y de los errores que tiene esta tecnología es un hecho que pasó durante la presidencia de Obama, que asesinó por error a un joven estadounidense de 16 años que vivía en Yemen. ¿Qué pasó? Hace unos meses, en el gobierno de Trump, mataron a la hermana de 8 años de esta persona. No. ¿Qué pasa? A la familia la identificaron por error como un objetivo, pero nunca lo arreglaron. O sea, dejaron el error. ¿Y qué? ¿Vino un dron y mató a la hermana? Y de nuevo No. fue identificado como objetivo y mataron a la hermana. Porque nunca sacaron del sistema ese error que tuvieron. Increíble. Bueno, así como eso, hay un montón de errores que terminan con una gran cantidad de muertes en Yemen, verdad. en Afganistán, en Irak. Países donde si muere alguien, a lo sumo, Estados Unidos se hace cargo por unos miles de dólares. Ahora, cuando murió un italiano, le pagaron millones. En casa tengo un dron, lo voy a romper cuando yo. Se regalaron a Oh, Mari y lo ponele mierda. armamento. Ponele armamento y salimos. Sí, claro. Nada, y bueno, por último, además Ahora un poquito. de hechos, de este tipo de hechos o de investigaciones, también están las autobiografías, que a veces son buenas como para conocer un poco más las experiencias de algunos autores y que también están vinculadas con algunas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, David B., que es el nombre artístico de un historietista francés, tiene su mayor obra, es una relacionada a su autobiografía, se llama La Ascensión del Mal, que está dedicada a su hermano cuando le encontraron que tenía epilepsia. Entonces, bueno, es toda su historia relacionada a cómo encontrar la cura a su hermano y cómo pasan esos años. Después la otra es la de Jacques Tardy, que está vinculada a su abuelo, que le contaba sus historias en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, habla sobre... Es un gran cómic, la verdad que lo recomiendo, se llama Guerra de Trincheras. Y la última que también recomiendo se llama Persepolis, que la hablamos también en Comic Soon, de Marjane Satrapi, que tiene su película también, que es un cómic en donde ella cuenta su infancia en la Irán de la República Islámica, con el fanatismo religioso que había en esa época y que continúa también en parte ahora. Y bueno, cómo ella atravesó todos esos años, cómo se fue a Europa por sus padres, que le dijeron, no, mira, acá te van a bombardear, andate a Viena. Y terminó, viviendo en la calle porque se quedó sin plata, después volvió a Irán, y etcétera. También es una gran obra, y casi todo eso está en PDF, o sea, lo pueden encontrar en internet tranquilamente. Eso. Buenísimo. Qué bueno. Está bueno, está buena. Tengo ganas de leer ahora alguno de estos. simpático, está re Voy a ver piola. cuál te Estos te dos choreo. están
Sí. pican en Este punta. está bueno, Sí. Está como más Gorazde, pesadito, pero como se que- ve pesado y además Sí. tiene esta mezcla de mucho texto al principio, qué sé yo. Eso es como una edición especial en donde él cuenta su experiencia Sí, sí, sí. en el lugar, Se que nota. es muy Me rica. gusta el Se formato nota. que tiene, que mezcla fotos reales Fotos. y cómo está ilustrada después, Y la recreada animación. esa foto en la Sí, a mí me animación. gusta. Estoy viendo que por ahí abusó un poco del recurso y tenés 2 veces la misma imagen. En No, la no, misma pero página. eso es el prólogo. O sea, la No, no, historia pero arranca acá- como 100 páginas después, más o menos. Sí, Ahí. como acá. En el Pero de digo, hay Crónicas muchas fotos. Del Exilio me gustó por el medio de las viñetas, ahí te Está ponen bueno. los recortes de diarios, así digamos. Sí, en un como par de. posta. Tiene una gran documentación. Son 3 enfoques muy distintos. La verdad que yo saco ese, me parece mucho más ilustrativo. Este está bien ilustrado, muy bien. Y muy bien. además parece a veces aparece una infografía, como te va te va agregando Sí, información a sí, sí. algunos momentos históricos, fechas, Sí. escenarios. El del uruguayo tiene unos dibujos más rústicos, Sí. que son como más de diarios De diario. o de revistas, pero que tiene una historia bastante Es interesante. muy dinámica además. Mm. Es muy dinámica y Lo que además. estuve viendo es eso, sí, son 2 hojas capaz, Sí, sí. una historia, 2 hojas, otra historia. Le pasaba de todo al tipo ese. En, Sí. en Uruguay encima. Acá Acá 2 cuadras. Acá enfrente. Bueno, me gustó que... Es un género para explotar, no hay mucho acá. En Latinoamérica No. hay bastantes historias, te ¿Por qué podrían no contar hacemos en una formato historia de. de estas, Escribimos así, buscamos un dibujante medio pelo. Los que están un poco... ¿Alguno se anima a dibujar? Los que están jugando un Palito poco con Pilar. esto, que Lucho lo vio, lo vimos en la revista Orsay con Rodolfo Palacios, con otro ilustrador. Pero creo que fue por única vez que lo hicieron. No, había lo otra. hicieron en la siguiente Orsay que salió, la número 3 creo, de la segunda temporada, también volvieron a esa idea de un caso policial a agarrar, que muy bien los cuenta el periodista Palacios, ilustrados. así, Ilustrado. de un modo, Ahí está, similar mirá. a esto. Cómic. Agarramos el de Nair Galarza y hacemos un cómic. Sí. Hay muchas historias de gatillos fáciles, fábricas recuperadas, historias locales. En Latinoamérica de ahora hay millones. Que la verdad que es un género para explotar, que le aporta mucho el cómic, la combinación de las imágenes con los textos, la introducción de muchas personas a este tipo de historias por medio de historietas puede ser algo bastante útil. Como comentaba también un poco Rizzo en la entrevista que hicimos, el cómic tiene mucho para explotar y también del lado educativo y se lo utiliza muy poco. Sí. Y aparte de este tipo de historias, poner Real. a través del cómic a los pibes se lo podés hacer También. consumir y que se enteren y sí es real, listo. Y es una real, manera loco, es didáctica verdad. que se tenga que leer un libro que capaz que no lo engancha. Bueno, los chicos saben que les gusta una parte de dibujar, otros escribir, se pueden armar cosas recopadas y no se lo aborda mucho, lamentablemente. Porque está esto estigmatizado de no, son para dibujitos, chicos, son dibujos, dibujitos sí, o sí. superhéroes nada más. Y se pueden hacer contenidos para adultos y muy buenos. Y los hay. Tal cual. Bueno, cerramos Comic Zoom. Así es. Excelente, buenísimo. Quédense hasta las 24 que aún hay más descontracturados. Sleigh bells